Dentro de la caja vamos a encontrar los siguientes elementos. ¿Eso qué es? Herramienta para ajuste Ok, y sujetador de bacha. ok. Sí, Quitamos los portabolsas plásticos y todo lo demás. Quitamos la tapa. Hay que sujetar la tapa, el sujetador de tapa primero. No, no, no. Quitar la tapa. Todavía no, porque si no se va a golpear. sí. Quitamos la tapa. Y ahora sí, vemos que tiene un arrastre, La un tuerca, sistema de hay que sacar la arrastre y hay tuerca. que quitar esta pieza. Sí. Ahora sí, procedemos a pisar el cabezal. Para más comodidad, se puede Poner ingresar inclinado. Ingresar Sí. inclinado. ¿Eh? Porque pasa justo. Ok. ¿Ok? Entonces aquí se aprecia que nada más no importa la posición que haya quedado el centro del rotor, ¿verdad? Claro, No importa. no importa. Y ahora sí, procedemos a conectar el arrastre. Colocamos el arrastre. Y hacemos coincidir los agujeros. A ver. Los agujeros de aquí tienen que coincidir con los de abajo. Ok. Para poder insertar los tornillos. Luego con la llave Allen se ajusta. ¿Qué tanto se aprietan esos tornillos? La fuerza de la mano. La de la mano. No es necesario utilizar herramienta de torque porque con la fuerza de la mano es suficiente. Luego se coloca el sujetador. Y se lo ajusta con la herramienta, con la fuerza de la mano también. En favor de las manecillas, a favor de las manecillas del reloj o en contra. No, a favor, se ajusta a favor de las manecillas del reloj. Ok. Igual con la fuerza de la mano. Suficiente. Ok. Suficiente. Listo. Bueno, procedemos a poner los vasos porta bolsas. Número 6 Sí. con número 6. Ok, aquí hay un 6 con 6. Número 5 número 1 con número 1. Número 2. Luego se instalan los portabolsas plásticos. Esos no tienen numeración. No tienen numeración. Y luego, por último, se coloca la tapa. ¿Alguna instrucción para colocar la tapa? No, solamente que inserte en el sujetador de la... Para retirar la tapa. Bueno, cortamos ahí. Vamos a instalar No puedo cortar. el soporte Ok, de la tapa. ok. ¿El soporte de la tapa me lo puedes mostrar? Sí.
Ese se coloca en el costado. En el lateral. Ok. Se puede poner en cualquier lado, no hace falta que sea en la máquina. Ok. Se puede poner en una pared, en el lugar una más puerta, cómodo en el para el lugar más usuario. cómodo. Viene preparado para poner en la máquina, Ok. pero se puede poner en cualquier lado. Esos tornillos ya los trae la Los centrífuga. trae la máquina ya puestos y se coloca el soporte de la tapa en el lateral derecho de la misma. Desarmador de cruz. De cruz. Y con eso queda sujeto. Ok. Al Podemos lateral. quitar y poner la Podemos tapa. quitar esto y Ok. Podemos cerrar la puerta para ver que no hay. Ok. Y. Ok. ¿Qué? No importa. Bueno, para la puesta en marcha de la centrífuga, ¿sí? Para la carga de unidades, lo que tenemos que hacer normalmente es abrir la tapa del equipo, retirar el cobertor, colocarlo en el portacobertor, ¿sí? Nunca dejarlo en el piso ni apoyado en otro lugar para que no esté golpeándose. El rotor tiene que estar con todos los portavasos plásticos colocados, ¿sí? La carga de las bolsas en los portavasos siempre se hace de a pares, o sea, voy a colocar una unidad de bolsa dentro de un portabolsa y la otra unidad va a estar del otro lado opuesto del portabolsa plástico, ¿sí? De esta forma lo que vamos a hacer es evitar que la presión de la centrifugación me rompa la línea, el panel divisor que se encuentra entre las bolsas, ya que la presión que va a ejercer una sola bolsa colocada va a ser muy fuerte y va a tender a ceder esta separación. Cuando están las dos bolsas colocadas, se pesa el conjunto de bolsas, ¿sí? Y con el portavasos en una balanza. Ese pesaje tiene que ser colocado, tiene que tener el mismo peso que el opuesto del otro lado, ¿sí? De esa forma vamos a ir equilibrando de a pares las unidades colocadas dentro de la centrífuga. Cada par pesa exactamente lo mismo. De esta forma vamos a evitar que las vibraciones contaminen las unidades de hemoderivación que nosotros hagamos. Una vez que nosotros tenemos cargados los pares de bolsas, ¿sí? Y los pares de vasos, colocamos la tapa cobertora del rotor, ¿sí? Es importante que esta tapa esté siempre colocada dentro de la centrífuga. No puede funcionar la centrífuga sin esta tapa, porque de esa forma podemos provocar que las bolsas se rompan y desbalanceo dentro de la unidad. Una vez que está colocada la tapa, vamos a cerrar la segunda tapa, ¿sí? Oprimiendo de los dos lados. La máquina tiene dos cierres, con lo cual nosotros nos tenemos que asegurar que la máquina cierre por completo. Para eso vamos a ejercer presión de los dos lados del equipo. De esta forma el equipo va a quedar completamente cerrado. Una vez que está la máquina cargada de unidades, ¿sí? Lo que vamos a proceder es a seleccionar el método que queramos utilizar. Para la selección del método vamos a ir a los métodos que están programados en el equipo, ¿sí? A la parte de selección de programa. Una vez que estamos dentro de la parte de selección de programa, oprimimos Enter para ingresar. Y acá la máquina lo que va a hacer es mostrarnos el programa, ¿sí? Con el nombre que nosotros le seleccionamos en su momento, el tiempo, la velocidad, la temperatura y los distintos parámetros que nosotros le hayamos programado y preprogramado en el equipo, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos el programa con las teclas laterales, nos podemos desplazar e ir viendo los distintos programas que tenemos en memoria. De acuerdo al programa que tengamos en memoria, vamos a hacer la centrifugación. Si nosotros queremos, por ejemplo, obtener plasma fresco congelado, vamos a seleccionar el programa que nosotros hayamos creado para plasma fresco congelado. Para seleccionarlo, lo que hacemos es oprimir la tecla Enter. Cuando oprimimos la tecla Enter, la máquina pasa a tener preprogramado ese programa, ¿sí? Con lo cual,
El producto que queremos centrifugar va a coincidir con el método que nosotros hayamos seleccionado. Una vez que este método está preprogramado, que está programado en memoria, ¿sí?, ya está activo para su uso. Y lo que tenemos que hacer es oprimir la tecla Start para darle marcha a la centrifugación. Cuando nosotros oprimimos la tecla Start, nos va a pasar a marcar el tiempo remanente del programa en uso, ¿sí?, la velocidad actual de centrifugación y la temperatura. Me quedé sin pila. Qué bueno.